Que hay fuertes corrientes nacionalistas en el mundo, creo que está fuera de discusión, y nosotros lo sabemos en México, como lo hemos podido atestiguar con las políticas y los discursos de Donald Trump, pero ¿en qué consiste y qué es este nuevo nacionalismo en el mundo? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con dos puntos de vista, con dos miradas sobre este fenómeno, el nacionalismo y el regreso de los populismos. El triunfo de Trump, con un discurso racista y propuestas proteccionistas en el comercio, ha avivado los temores por un regreso de movimientos populistas y nacionalistas que estuvieron detrás de las peores tragedias del siglo XX, como las guerras mundiales. El nuevo nacionalismo fue el titular de la portada The Economist, con Trump, el ruso Vladimir Putin, el inglés Farage y la francesa Marine Le Pen marchando al son de tambores, flautas y banderas. Una imagen paradójica y hasta contradictoria con el mensaje de las palabras, pues sugeriría una especie de liga internacional entre líderes que quieren encerrar a sus países en sus propias fronteras. The Economist distingue entre nacionalismo cívico y étnico. Uno, conciliador y progresista, otro, agresivo y excluyente. Este último es el de Trump, que la revista también identifica con el populismo. Nada nuevo con esta asociación. Como se ha dicho, el populismo es inevitablemente nacionalista. El resurgimiento del nacionalismo populista ocurre en un momento en que las viejas distinciones entre derecha e izquierda pierden sentido, y más grave aún cuando las diferencias se pretenden atribuir a identidades étnicas. Nos enseña algo la historia sobre estos fenómenos, sobre los movimientos que surgen más o menos al mismo tiempo en distintos lugares, en distintas variantes nacionales y regionales, pero con características comunes. ¿Cómo hacer retroceder esas olas? La canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania y Estados Unidos están unidos por valores de la democracia, la libertad y el respeto a la ley y la dignidad humana, independientemente de su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual o ideas políticas. Ofrezco al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una estrecha cooperación basada en estos valores. El director de Prisa, Juan Luis Cebrián, afirmó que la reputación de los medios se ha visto afectada en años donde los movimientos populistas han ganado terreno. Hemos perdido la confianza de muchos porque pertenecemos al sistema. Kim Ruttenberg, columnista de NIT, cree que Trump podría continuar la espiral iniciada en la campaña y minar aún más la credibilidad del trabajo periodístico. Debemos atacar la información falsa como si fuera un virus, considera el columnista. El 19 de noviembre, varios representantes de la derecha alternativa norteamericana, Alt-Right, se reunieron para celebrar la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos bajo el saludo Hail Trump. Trump trató de distanciarse de ese movimiento de ultraderecha que le brindó apoyo en la campaña electoral. Lo desautorizo y lo condeno, dijo. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, anticipo del fin de semana. Un placer poder concluirlo con un tema que seguramente a usted le va a interesar mucho, y es ¿qué es esto del nuevo nacionalismo? ¿En qué consiste si hay un nuevo nacionalismo en el mundo y del cual pues nosotros hemos sido o podemos ser testigos directos, que es justamente algunas de los principales discursos, propuestas, incluso amenazas del candidato electo en Estados Unidos, Donald Trump, que deberá de tomar posesión el próximo 20, pero no solo él, también hay otros líderes políticos en Europa que se han decantado por posiciones proteccionistas. Pero para entrarle al tema, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí José Fernández Santillán. Él es profesor investigador de la Facultad de Humanidades del TEC. Pepe, un placer. Un gusto compartir. Además, déjame decirle, un estudioso de esa materia desde hace muchos años. Nacionalismo, populismo. Exactamente. Y el autoritarismo también, que van juntos, aunque no revueltos. Y la demagogia, ya todo ahí cuando son Marwan Soto. Un placer tenerte, además. Déjame decirle, está escritor, analista, está estrenando además un libro muy interesante, El Jardín del Honor. Jardín del Honor, nueva novela, nada que ver con esto. No, vamos a dejar la parte de novela, aunque esta otra historia, esta otra película también es importante. Y me gustaría empezar con la pregunta creo que le planteamos al auditorio de entrada, y es, a ver, ¿qué es este nuevo nacionalismo y en qué consiste, Pepe? Bueno, yo lo plantearía así, si me permites, Tocayo. Lo que entendemos por nacionalismo en México tiene que ver sobre todo con el nacionalismo revolucionario que sale del movimiento armado de 1910. Y ese nacionalismo revolucionario es
una promesa de reivindicación social en un orden autoritario, en un orden incluyente y también populista. El nuevo nacionalismo que estamos viviendo a nivel internacional es un movimiento populista, autoritario, pero además con matices de expansión, es decir, imperialista. Ese es el nacionalismo ruso, encabezado por Vladimir Putin. Ese es el nuevo nacionalismo que se dejó ver en los Estados Unidos con Donald Trump, y es un nacionalismo racista. Eso es lo peligroso y tiene tintes, por lo tanto, fascistas y nazis. La cuestión es que en Estados Unidos también hay otro tipo de nacionalismo que se llama nacionalismo cívico, que es también populista, que tiene sus raíces en el siglo XIX, en las décadas de los 80, 90, y que tuvo como raíz al Partido Popular o Partido Populista, de origen agrario. Y este partido fue muy importante para lo que sería la izquierda norteamericana. Es un nacionalismo cívico que busca la igualdad, que no es etnicista ni racista, y a ese nacionalismo se reclama, por ejemplo, la candidatura de Bernie Sanders. Entonces son dos tipos de nacionalismos completamente distintos, de Bernie Sanders, el de Donald Trump, que ese sí es muy agresivo, belicista, racista, y que siempre agarran como punto de referencia a un cierto enemigo. Entonces, estamos viendo el renacer de los nacionalismos en Europa, en los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en la India. En la India, con Narendra Modi, es una vieja democracia, es la democracia más numerosa en el mundo, y sin embargo ya le dieron un giro autoritario, racista. Valdría la pena entonces, no sé cómo lo veas tú, Marwan, hablar de los nacionalismos, o cómo lo ves y tú. Y también de revisar un poco, tenemos nuevos síntomas. Vamos a tratar también de, creo que el mayor punto es, hay que tener muy claro lo que dijiste, ¿no? La diferencia entre los nacionalismos, estos tribales, y los nacionalismos cívicos. Y también rescatar un poco el origen de los dos. Al final, cuando hablamos de nacionalismos, hablamos de pasiones. Y cuando hablamos de pasiones, nos vamos a meter normalmente en problemas. Tampoco estoy tan seguro que quitando estos síntomas que son nuevos, porque no teníamos un Trump hace 20 años, no en esta situación. ¿Trump es un síntoma? Trump termina siendo un síntoma. Trump sí estoy convencido que es un síntoma. A ver, vamos a recordar una cosa. 1994, Yugoslavia, teníamos un nacionalismo. El último gran nacionalismo del siglo XX que derivó en la última hecatombe del siglo XX. No tiene tintes tan distintos. México también, 1994, teníamos Chiapas, teníamos, y ya venía, pero ahí estaba un poco también refrescándose, Oaxaca. Teníamos también este rescate de las tradiciones tribales exacerbadas en las pasiones del nacionalismo, como nosotros podíamos tratar de, o estos grupos trataban de reivindicar sus cosas. También existen grupos que ahora tratan de reivindicar las propias. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Estados Unidos. Al final cambiemos un poco los sujetos, pero lo que se está buscando es esa misma reivindicación a través de un pasado glorioso, a través de la mitificación de ese pasado, para poder rescatar esas mínimas certezas ante las que, al parecer, el Estado, que ahí sí yo voy a defender el Estado ante todo, ¿no? El Estado no necesariamente ha sabido cómo resolverlas. No quiere decir que esté en contra del Estado, insisto, yo personalmente voy a defender el Estado, voy a defender la República y el Estado de Derecho. Sin embargo, también hay que aceptar, para poder entender el origen de estos síntomas, en qué ha fallado el Estado para poder darle a esta gente, a estas quizá minorías, una necesidad de encontrar otro vehículo para poder legitimar cuáles son sus historias. Lo tomo. Para saber en qué consiste, tenemos que explicar un poco qué es lo que lo trajo. De acuerdo. A ver, ahí yo distinguiría dos posiciones con fines de clarificación para nuestro auditorio. Uno es el nacionalismo, que va ligado al Estado nacional, y otros son los tribalismos, que van ligados a reivindicaciones comunitarias y que también son muy agresivos. Precisamente el caso que tú has mencionado, el de Yugoslavia, lo es fundamentalmente. Bueno, y el de algunas repúblicas soviéticas, me imagino que entrarían exactamente igual. Repúblicas soviéticas. Fíjate, cuando cae el muro de Berlín, aparecen los tribalismos y se dice que del Báltico al Tirreno
aparecen 70 tribalismos. Lo peligroso es que de esos tribalismos, algunos estaban armados y están armados con bombas atómicas. Ahora, por ejemplo, cuando se desmembra la Yugoslavia, algunos de esos pueblos que trataron de ser unidos por Josip Broz Tito, en realidad nunca se sintieron parte de esa integración nacional yugoslava, sino que, por ejemplo, Serbia reivindicaba la Gran Serbia, que era parte del imperio austrohúngaro. Entonces tenía reivindicaciones no solamente tribales, sino además imperiales. Este es el gran problema. Ahora, yo lo trataría de ligar, dicho esta aclaración, del nacionalismo con el populismo. Y ese es el gran peligro que está surgiendo ahora. Por ejemplo, en Hungría, con Víctor Orbán, Así es. él dice, nuestra democracia ya no va a ser liberal, sino va a ser nacionalista. Y entonces tienes un nacionalismo también que se está cerrando, que es el inglés, por vía del Brexit. Ahora, qué lejos están aquellas épocas, digamos, después de la caída del muro de Berlín, y quién lo hubiera pensado en esas épocas que verías, por ejemplo, un movimiento como el Brexit exactamente en Gran Bretaña, la democracia más vieja, ¿no?, de Occidente. En Francia, la posibilidad de que Jean-Marie Le Pen, Marie, perdón, nada más, la hija, Marie Le Pen. También estamos presenciando, cuando estamos hablando de estos temas, el gran fracaso de la modernidad. Cuando hablamos de un nacionalismo democrático, hay que también entender que cuando estamos refiriéndonos a nacionalismo, a demagogia, a populismo, estamos hablando de los enemigos de la democracia. Claro. Son los principales enemigos de la democracia. Cuando estamos refiriéndonos a los asuntos tribales, quizá Estados Unidos en su historia no recuerda cuáles son sus tribus originarias, definitivamente, y sus tribalismos están en los WASP, están en la supremacía blanca, están estos pequeños grupos que hemos visto que encontraron legitimidad en el discurso de Trump después de que haya ganado. Mi principal miedo no es el muro, no es el Telcán, es la legitimidad que encontraron estos grupos a través del triunfo de este demente. Esa es la parte que me preocupa, porque sus tribalismos terminan siendo más cercanos a estos. ¿Cómo pudieron haber encontrado sus tribalismos más cercanos Yugoslavia con la Gran Serbia? Pero al final sí nos estamos refiriendo a los mismos grandes peligros, al nacionalismo utilizado como herramienta de la demagogia, que encuentra en el populismo el recurso para poder extenderse en la gente y propagar algo a partir de las fallas. Ocupémonos de las fallas. Decir, estamos en contra del populismo, sí, sin duda. ¿Cuáles son las razones para que ese populismo encuentre su discurso, encuentre su receptor? ¿Cuáles son las fallas de lo que sí queremos, de la democracia que sí queremos defender, para que estos discursos hayan logrado penetrar? Bueno, ese es un tema, en el caso de Estados Unidos mucha gente ha tratado de meterse, voy contigo, Pepe, y una de las posiciones es, en Estados Unidos se han dado, digamos, intermitentemente movimientos, ¿no?, a favor de los derechos civiles, a favor de superar esa clase de tribalismos, pero luego vienen también, digamos que olas, o contraolas que hacen retroceder. Claro. Parece más una descripción que una explicación, desde luego. Sí, sin duda. Pero está muy claro pero si esto marco. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la cuestión es que ¿de dónde sale el populismo en estos momentos? Sale de una insatisfacción de la ciudadanía, sale de promesas no cumplidas de la propia democracia, de un hartazgo con el poder político, de una crisis de la política democrática que no ha logrado satisfacer las demandas de la población, y también de una reacción en buena medida frente a las políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo lo que hace es concentrar la riqueza y el poder en unas cuantas familias, y entonces deja una masa fuera de los beneficios tanto de la participación política como del reparto de la riqueza nacional. Y entonces vienen estos líderes populistas, hacen leva política de esa insatisfacción y les proporcionan promesas, frases cortas y fáciles en torno a cómo pueden resolverse estos problemas. La cuestión, por estudios que han salido a relucir en estos días, es que Trump sustituyó el discurso conservador que decía libre mercado,
Apertura comercial, individualismo, sí, utilidad, pragmatismo. por el lado cultural, es decir, por el lado de que los emigrantes nos están quitando los trabajos, aunque no sea cierto. Y a los inmigrantes son el peligro número uno de los Estados Unidos. Fíjate, presidentes tan conservadores como Nixon o como Reagan no ubicaron a México como el enemigo fundamental, sino fue en la Guerra Fría, la Unión Soviética, Vietnam, el armamento atómico, etcétera, etcétera. Trump muy hábilmente fija al enemigo en donde lo puedes ver, porque está en todos Estados Unidos el inmigrante, fundamentalmente los Porque mexicanos. también exacerba las principales condiciones del nacionalismo, que es al final la exclusión del otro. Y ahí tenemos que ver, creo que estamos de vuelta, cuando nos referimos a esas cosas, de vuelta estamos hablando de los síntomas, de vuelta nos estamos refiriendo a los síntomas intermedios. Cada vez que entramos al discurso de, es que les señaló, de vuelta son los síntomas. Tenemos un problema de raíz mucho más complicado, que es una de nuestras grandes fallas, y aparte es una falla que llevamos durante miles de años sin encontrar cómo resolverla. ¿En qué momento necesitamos crear un Estado? En el momento en el que tenemos que convivir sin tener algo que nos une necesariamente más que ese espacio anónimo. En ese espacio anónimo vamos a tener que convivir unos y otros que no formamos parte de la familia, no formamos parte de la tribu, no formamos parte del clan. O sea que en el fondo lo que estamos diciendo es estos renaceres de nacionalismo es porque en el fondo lo que hay, digamos, son identidades raciales, étnicas. Porque eso es un poco lo que se ha conservado. Déjame dejar ahí la polémica porque me están pidiendo hacer un corte comercial y regresamos rapidísimo. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, de vuelta en 2 minutos. ¿Qué es y en qué consiste el nacionalismo de Donald Trump? Estamos hablando con José Fernández Santillán, él es profesor investigador de Humanidades del TEC de Monterrey, y con Marwan Soto, escritor, académico. Y mi querido Marwan, me quedé contigo. Y la cuestión era si en este nacionalismo del cual, para usar tus palabras, Trump es un síntoma, ¿hay un sustrato étnico o no? ¿O es cultural? Y ahorita... Siempre que hablemos de un sustrato cultural vamos a hablar a una referencia étnica, no aparece cultura. O sea, no están separados. Hay una gran ventaja, la parte cultural la podemos cambiar, ¿no? O sea, a ver, caso mexicano, cuando hablamos se dice que la corrupción es cultural, sí es cultural, eso no quiere decir que no se pueda cambiar, hay que entender que eso cultural puede evolucionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de los nacionalismos como síntomas? Al final hablaba de este momento en el que creamos un Estado porque empezamos a convivir en un espacio anónimo los que no necesariamente teníamos que ver, ¿no? Esa convivencia entre dispares, ¿no?, nos obligó a tener una cierta verticalidad que nos marcaba qué es lo que vamos a seguir. Esa es la aspiración, ¿no? Es el Estado que queremos seguir. Empezó a tener fallas y empezó a extenderse y evolucionar la sociedad hacia una horizontalidad. Ahora estamos evolucionando hacia una horizontalidad donde el populismo encuentra un buen espacio a partir de esas decepciones que tú decías. Evidentemente, hay cosas que no funcionaron, decepcionaron, y se encuentra la horizontalidad, un lugar para poder decir, queremos ser iguales, queremos ser tal. Y hay el discurso populista que dice, los políticos son los que han funcionado mal, los que están ustedes abajo, podemos todos llegar y jalar juntos, se terminan alimentando de esas identidades nacionales, culturales y en algunos casos étnicas, como decías ahora fuera del aire, en Estados Unidos no necesariamente étnicas como culturales, para poder exacerbar todas estas ideologías, todas estas posturas. Pero a ver, si no son étnicas, sí hay, digamos, movimientos de supremacía blanca que son capaces de juzgar o identificar o crear chivos expiatorios a partir no solamente de un síntoma cultural, sino directamente de una condición racial. Así ¿no? es. Los latinos, ¿no? Los mexicanos, bla. Mira, fuera del aire tú y yo platicábamos de la pobreza del análisis político en México respecto del fenómeno Donald Trump. Salvo raras excepciones, ha sido verdaderamente decepcionante la forma en que los disqueanalistas políticos o disqueanalistas de política internacional, de la globalización, han tratado el tema. Mira, en el Washington Post salió un artículo muy bueno, junto con los de Timothy Arton Gash, es The Guardian, sí, ¿no?, que se lo recomiendo al auditorio, de Charles Lane, y que se llama ¿Cómo pueden los demócratas recuperar la base
de la clase obrera blanca norteamericana. Y señala lo siguiente: la clase obrera, que siempre fue el bastión del Partido Demócrata, como el bastión de los partidos socialistas en Europa, fue la clase obrera de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Italia. Pues resulta de que el 70% de los trabajadores blancos de Estados Unidos con educación no universitaria votaron por Trump. Marginados, desplazados, alejados de la tecnología y que sienten que han perdido derechos. ¿Es eso ahí? ¿Lo puedes y que en conectar con algún derechos? momento representaban la aspiración de la clase media. Así es. Y más allá del asunto de trabajadores, que el título de trabajadores lo podemos más de academia, de libros, etcétera. La UNAM. Entonces, y otras también. Yo tengo Bueno, problemas hoy, con la UNAM. Hoy, respecto a esa generación, hoy la que tienes es Ahora, que los hijos de esa generación van a vivir peor que los padres, Sí, 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 en sin todos duda. los casos. Ahora, sin duda. ¿por qué ganó Trump y por qué se hizo de ese sustrato social tan importante? Y dice Charles Lane, no fue por una razón económica, sino por una razón cultural. De academia, de libros, etcétera. La UNAM. Entonces, y otras también. Yo tengo Bueno, problemas hoy, con la UNAM. Hoy, respecto a esa generación, hoy la que tienes es Ahora, que los hijos de esa generación van a vivir peor que los padres, Sí, 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 en sin todos los duda. casos. Ahora, sin duda. ¿por qué ganó Trump y por qué se hizo de ese sustrato social tan importante? Y dice Charles Lane, no fue por una razón económica, sino por una razón cultural. Porque la gente que vive en las ciudades vive con el roce con los hindúes, con los árabes, con los orientales, con los latinos, como cualquier etcétera. gran metrópoli Pero cosmopolita. los que están en el campo, en las comunidades, son gente que habla no solamente la misma lengua, sino el mismo lenguaje, que son más cerrados, que son más reacios al cambio. Entonces, llamar a la defensa cultural de la comunidad cerrada sí les hace clic. Y ahí Charles Lane menciona un estudio de la Universidad de Berkeley en el que señala, en 21 países se hizo un estudio acerca de el contacto de la gente local con los inmigrantes. A ver, pero yo me pregunto, ese es el caso de Estados Unidos, un poco el aislacionismo, Claro. el provincianismo, Y es solo si le una quieres parte, llamar. sí, pero a ver, usemos el no solo es provincialismo ahí, como estamos término. hablando también de Inglaterra. Que no funciona igual, estamos que hablando España de Francia, tampoco estamos funciona hablando, igual. Yo no veo exactamente. ese problema con Estamos Iglesias, que hablando también sí. entra al populismo, a lo bestia. Y sin Podemos, embargo, juégale, y sin embargo estamos España. hablando de un movimiento mucho más amplio que el de Sí, Estados claro, Unidos. claro. Regresamos a ese movimiento mucho más amplio. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos de corte y de vuelta aquí. Muy bien. Decíamos antes de irnos a corte, el nacionalismo no es exclusivo, este movimiento nacionalista no es exclusivo de Estados Unidos, se reproduce en otros lugares donde antes no hubiera sido imaginable, por lo menos en las últimas décadas, y no hay solo uno, sino distintas expresiones de nacionalismo. Marwan, me quedé contigo. Es un asunto que empieza a recorrer. Es un asunto primero que recorre varios lugares, encontramos este discurso populista, no necesariamente el nacionalista, por ejemplo en España Podemos es absolutamente populista, Iglesias con lo insoportable que es totalmente populista, también lo vimos en Estados Unidos, aparece en Francia, aparece en Inglaterra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Insisto, dejemos de decir que es nuevo, no es nuevo, o sea... Caso reciente, 94 para acá, y lo que dije al principio, revisemos de 94 los que había, revisemos los que hay hoy, son un montón en los dos casos. ¿Qué son los problemas que están permitiendo esto? Uno, sí hay fallas dentro de la promesa de la democracia. Estamos los que vamos a querer defender la democracia y el Estado, sobre todo, pero dando no la podemos vida, cerrar los ojos ¿no? Pero no podemos olvidar que sí tuvo fallas, y sí ha tenido fallas, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, y en esas fallas, la supuesta verticalidad que prometía la democracia terminó por excluir a muchos, y estos muchos encuentran en el discurso horizontal una esperanza para poder hacer las cosas que se le había prometido en el otro esquema. La bronca es que tampoco va a salir. ¿Por qué?
ha encontrado esta distinta horizontalidad en el discurso populista una supuesta promesa. Quizá creen ustedes que la democracia se haya, digamos, descompensado, se haya aumentado ese fenómeno de fallas y exclusión No necesariamente. después del muro de Berlín. No necesariamente. O sea, cuando ya no tenía, digamos, el contrapeso de todo de el los discurso soviéticos. populista, desde el de Sanders hasta el de Trump, que apuesta por una horizontalidad, es absolutamente vertical. No nos dejemos engañar. En ningún momento es horizontal. Bueno, mira, le hemos entrado a Europa, incluso a Medio Oriente, Asia, pero América Latina tiene un populismo distinto, Sí. ¿no? Y va a la baja. ¿Por qué? Porque estuvo en ascenso, primero que nada, con la fuerza del chavismo en Venezuela. Hoy está hecho trizas. Luego Evo Morales en Bolivia, que pretendió reelegirse y también recibió un buen trancazo. Rafael Correa, que ya no tiene el apoyo del chavismo, está de capa caída. El populismo menos ortodoxo en Argentina también fue derrotado por la democracia, ¿no? Con los Kirchner, y en Brasil con Dilma Rousseff, con Lula da Silva, también sufrió una derrota. Pero Entonces también hay el populismo populista en Macri también. sí, pero la propia democracia lo cambió. Entonces ahí hay que atenernos a la Pero regla es de que- la a ver, democracia. Pero es que ninguno no- de estos llegó a estos niveles de nacionalismo y de Y aparte proteccionismo que están tampoco también hay que entender proponiendo el los otros. populismo como la instrumentación de la demagogia, no solamente para anular la democracia, sino para hacerse de la democracia. El populismo usa la democracia. Tampoco es tan fácil decir la democracia triunfó No, sobre no el lo estoy populismo, diciendo así de porque fácil. no existe un solo gobierno populista que no se use de las herramientas democráticas para manipularlas y en su manipulación decir, llegué, a ver, el Sí, caso de el Trump, poder de la mayoría, el la caso de soberanía. Chávez. Ahí vale una aclaración. Sí. Estos populismos que he hablado son populismos de izquierda, que en el caso de Chávez o en el caso de Nicolás Maduro, destrozó literalmente a las instituciones democráticas, punto y basta. En Argentina, afortunadamente, quedaron trazas de la democracia, tanto así que se pudo hacer la alternancia y hay que cuidarla. Y en Brasil también hay que cuidarla. Pero en A ver. Nicaragua, por ejemplo, es imposible. A ver, pero, Con a un ver, candidato como ir cerrando, Ortega, haciendo sí. incluso esa comparación entre América Latina, los viejos populismos latinoamericanos y lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos o en Europa, ¿cuál dirías que es la principal diferencia La principal diferencia de es estos que... nacionalismo y populismo Perfecto. entre los dos? Excelente, y te agradezco la pregunta. La primera diferencia es que en América Latina se trata de populismos de izquierda que sacrificaron a la democracia, que la destrozaron, pero además destrozaron a las economías. Por igualdad, Sí. por un La discurso no de otra, igualdad. sí, mientras que los populismos en Europa están a la alza y además están envalentonados con el triunfo de Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí está en peligro la democracia. También la pueden destrozar. Pero tampoco También la puedes pueden meter destrozar y pueden también destrozar a la propia economía. Claro, O sea, no es estamos lo mismo en- Podemos que Le Pen. Así es, claro. Pero Hay estoy una haciendo gran una diferencia, hay una gran generalización diferencia. con respecto a la pregunta que me hizo ¿Cómo verías Pepe. tú? ¿Cuál es parte de la diferencia? El fracaso de los modelos occidentales, ¿no? ¿Completos? Completos, ¿no? Cada uno con sus diferentes problemas que van a encontrar sus diferentes raíces para llegar a lo mismo, a la idea fácil, a la respuesta sencilla. Y hay algo que me preocupa en esta y en casi todas las mesas. Tengamos mucho cuidado a la hora. Europeos están amenazando seriamente a la democracia. También el de India, también el de Egipto, que no lo hemos tratado, el del Medio Oriente, el del Magreb, mejor dicho. ¿Compartes la amenaza? ¿Te parece que la situación así es Sí, no me voy a crítica? meter ahora a hablar de Medio Oriente, ¿no? Sí. Es que eso justo es mi tema. Entonces, Lo prometió antes de entrar. no hay ninguna comparación, la realidad, porque tendríamos que aparte regresarnos a un pretexto mucho más grande. Vamos a tener que meternos en el asunto religioso y vamos a terminar hablando de que Jesús es político y vamos a terminar hablando de la doctrina de Mahoma para poder encontrar el populismo dentro de cualquier doctrina, ¿no? Creo que son cosas totalmente distintas. No me acercaría al asunto de Medio Oriente. La parte que sí me da terror y la compartimos es que al final, cuando entramos a este tipo de discursos Europeos están amenazando seriamente a la democracia. También el de India, también el de Egipto, que
que no lo hemos tratado, el del Medio Oriente, el Magreb, mejor dicho. ¿Compartes la amenaza? ¿Te parece que la situación así es Sí, no me voy a crítica? meter ahora a hablar de Medio Oriente, ¿no? Sí. Es que eso justo es mi tema. Entonces, Lo prometió antes de entrar. no hay ninguna comparación, la realidad, porque tendríamos que aparte regresarnos a un pretexto mucho más grande. Vamos a tener que meternos en el asunto religioso y vamos a terminar hablando de que Jesús es político y vamos a terminar hablando de la doctrina de Mahoma para poder encontrar el populismo dentro de cualquier doctrina, ¿no? Creo que son cosas totalmente distintas. No me acercaría al asunto de Medio Oriente. La parte que sí me da terror y la compartimos es que al final, cuando entramos a este tipo de discursos fáciles, no solamente estamos excluyendo a los otros, no solo los nacionalismos y los populismos excluyen al otro, ¿no? Ese es el gran peligro de las masas, anulan al individuo, ¿no? O sea, exclusión y anulación del individuo. Y para cerrar, frente a eso, ¿nuestro nacionalismo revolucionario nos sirve de algo? Creo que sí, por lo menos en una cosa importantísima. La búsqueda de la justicia social es muy importante hoy, sin el populismo y sin el nacionalismo. Pero si algo necesitamos hoy en México es eso, porque Trump, y lo va a hacer, va a regresar a más gente que Obama hacia nuestro país y les tenemos que dar alguna solución a ese problema que es un problema social. ¿Cómo ves? Son dos cosas distintas. Creo uno es esta reivindicación del nacionalismo revolucionario. A mí me cuesta mucho, de vuelta, como casi todos los nacionalismos fundados en los mitos de los países me preocupan, ¿no? Porque al final se construyen a partir de una narrativa que no necesariamente existió, sino sirvió para construir un Estado. Sin duda sirvió, pero hay un momento en el que no podemos vivir del mito. Siempre es peligroso vivir del mito. Coincido totalmente, hay que dar una respuesta hasta a lo que puede venir, a partir del próximo año, porque sí pueden ser millones. No podemos olvidar en el paso de la historia lo que significan las imágenes de deportaciones masivas. Todo el mundo dice, Obama deportó a tantos millones. Está bien, de acuerdo. No es lo mismo deportar en 8 años 2 millones que deportar en un lapso breve de tiempo a esos mismos 2 millones. Las imágenes de deportaciones masivas son de terror, no lo olvidemos. Y ante eso se tiene que responder. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en Europa, las crisis de migrantes son una cosa... son una cosa espantosa. Tremenda. ¿No? Ante eso no se trata de esperar a que se apacigüe, no se va. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.